Una camarera arregla la prótesis de un multimillonario. Entonces él descubre que es una ingeniera robótica que desapareció durante años. Agobete, si una camarera que esconde un pasado genial arregla la prótesis del multimillonario y revela un secreto que podría cambiar el futuro de ambos. Lena Grant se movía en la él como un fantasma. Su presencia era tan discreta como el suave jazz que sonaba de fondo. A los 30, había perfeccionado el arte de integrarse. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado. Su uniforme negro de camarera, impecable pero discreto. El exclusivo restaurante de San Francisco atendía a los magnates tecnológicos de élite de la ciudad, a inversores de capital riesgo y a personas influyentes que apenas la miraban mientras les rellenaba las copas de vino. Para ellos, era invisible, una camarera más en una ciudad de ambición. Pero sus manos, callosas por años de soldar cables y ensamblar circuitos intrincados, contaban una historia diferente, una historia que había pasado años enterrando. Ella era Lena Grayson, una prodigio de la robótica cuyas prótesis impulsadas por IA habían cambiado vidas. A los 26 años, era una estrella en ascenso. Su nombre estaba en boca de todos los innovadores de Silicon Valley. Sus diseños proporcionaban a los amputados un movimiento fluido y natural, fusionando lo humano y lo mecánico de una manera que parecía mágica. Soñaba con un mundo donde la discapacidad fuera solo una palabra, no una limitación. Pero ese sueño se derrumbó bajo el peso de la traición y la pérdida. Su empleador, Neuroch, había tomado sus diseños y los había vendido al ejército para drones experimentales, falsificando su consentimiento para cubrir sus huellas. El escándalo se tradujo en brutales demandas, titulares y una campaña de desprestigio que la pintó como la villana. Peor aún fue el costo personal. Su hermano menor, Eisen, murió a los 19 años en un accidente de laboratorio que involucró a su prototipo. La culpa fue una herida que nunca sanó. Y cuando el mundo se volvió en su contra, Lena huyó, borrando todo rastro de su antiguo yo. Ahora vivía en un pequeño estudio en el distrito de la Misión. Sus únicas posesiones eran una caja de herramientas desgastada y una foto de Eisen escondida en un cajón que nunca abría. Label y tal era su refugio, un lugar donde nadie hacía preguntas, donde podía esconderse a plena vista. Servía platos carísimos a personas que nunca notaban cómo le temblaban las manos al oír el zumbido de un aparato defectuoso, un sonido que la devolvía a una vida que había jurado olvidar. Una tarde tormentosa, la puerta del restaurante sonó, abriéndose paso entre el tintineo de los platos y el murmullo de las conversaciones. Un hombre entró solo, su presencia dominando la sala sin esfuerzo. Jackson Kahn, de 45 años, multimillonario fundador de Kane Energy, era un rostro familiar en las noticias y portadas de revistas. Su imperio de energía sostenible lo había convertido en una leyenda. Pero la mirada de Lena no se fijaba en su traje a medida ni en su cabello entrecano. Estaba fija en su andar, rígido, irregular, acentuado por el tenue vino de una prótesis de pierna. Cada pocos pasos, se tambaleaba, un sutil tirón que la mayoría pasaría por alto. Pero Lena no. Conocía ese sonido. Un actuador desalineado. Un servomotor que luchaba por seguir el ritmo. Sus dedos temblaban. Un viejo reflejo se agitaba, pero apartó la mirada. Se concentró en la barra. El corazón le latía con fuerza. Involucrarse era un riesgo que no podía correr. Jackson se convirtió en un cliente habitual del pasillo del Elat. Siempre ocupaba la misma mesa de la esquina, siempre pedía whisky solo. Sus propinas eran extravagantes, a menudo superiores al alquiler semanal de Lena. Pero ella notó algo más que su generosidad. Su pierna protésica era de última generación, una maravilla de la ingeniería, pero le estaba fallando. Vio cómo se agarraba a la silla cuando le daba un espasmo. Los vientos fugaces que intentaba ocultar. En cada visita, luchaba contra el impulso de hablar, de ofrecer una solución. Pero el recuerdo de su pasado, del cuerpo sin vida de Fan en el laboratorio, la mantenía en silencio.
Se ocupaba del ritmo del restaurante, memorizando los pedidos, esquivando el mal humor del jefe de cocina y evitando las miradas curiosas de su compañera de trabajo Mía, quien empezó a notar la habilidad de Lena para arreglar las cosas. Cuando la máquina de café expreso se estropeó, Lena la puso a funcionar de nuevo en minutos. Cuando el reloj inteligente de un cliente se congelaba, lo reiniciaba con unos pocos toques sordos. Mía la bromeó, llamándola la susurradora de tecnología, pero Lena le restó importancia, con una sonrisa tensa. No podía permitirse que la vieran una noche mientras recogía la mesa de Jackson. Su prótesis lo traicionó. Un tirón brusco hizo que su vaso se estrellara contra el suelo. El sonido atravesó el bullicio del restaurante. Las cabezas se giraron y el rostro de Jackson se sonrojó con una mezcla de frustración y vergüenza. Lena se arrodilló para recoger los fragmentos, con las manos firmes a pesar de las miradas fijas en ella. «No tienes que hacer eso», dijo él en voz baja y tensa. «Es mi trabajo», respondió ella, evitando su mirada. Pero al ponerse de pie, vio su mano apoyarse contra la mesa, la prótesis volviéndose a enrollar, un chirrido mecánico que resonó en sus huesos. Su determinación se hizo añicos. «Es el actuador», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Está desalineado. Por eso se atasca». Jackson se quedó paralizado, entrecerrando los ojos azules. «¿Qué dijiste?» A Lena se le encogió el estómago. Debería haberse quedado callada, pero las palabras habían salido y no había vuelta atrás. «Tu prótesis, la pierna izquierda, no está bien calibrada. Puedo arreglarla». La observó, con escepticismo y curiosidad. «Eres camarera, no ingeniera». Forzó una sonrisa, desviando la mirada. «He trabajado con suficiente tecnología en esta ciudad como para reconocer un servomotor defectuoso cuando lo oigo. Es un ajuste sencillo. Puedo hacerlo en la parte de atrás. No se necesitan herramientas». Era mentira. Necesitaría su kit de herramientas. Una reliquia de su pasado que guardaba escondida en su bolso, debajo de la barra. Jackson dudó, su orgullo luchando contra su incomodidad. Finalmente, asintió. «Bien, veamos qué tienes». En el pequeño almacén del restaurante, rodeada de cajas de vino y montones de mantelería, Lena trabajaba con una precisión que le hacía sentir como si volviera a respirar. Ella se arrodilló a su lado, moviendo las manos sobre la prótesis con una familiaridad que la sobresaltó. El modelo era una estructura de titanio avanzada, con sensores neuronales, pero la calibración era deficiente. Los actuadores estaban desgastados por el uso excesivo. Ajustó la tensión, realineó las articulaciones y probó el rango de movimiento. Sus dedos bailaban sobre los componentes como si nunca se hubieran separado. 10 minutos después, estaba listo. Dot Jackson se puso de pie, probando la pierna, con movimientos suaves por primera vez en meses, con los ojos abiertos, una mezcla de sorpresa y admiración. «Es perfecta. ¿Cómo demonios lo hiciste?» Lena se limpió las manos con un trapo, evitando su mirada. «Solo fue una suposición». «Mentira», dijo en voz baja, pero con tono amable. «Eso no fue una suposición. ¿Quién eres?» «Solo una camarera», dijo ella, dándose la vuelta. Pero la mirada de Jackson la seguía, aguda e implacable, como si hubiera vislumbrado a la mujer que había ocultado durante años. Las visitas de Jackson se convirtieron en un ritual. Su mesa del rincón, un lugar fijo en las noches de Lena. Llegaba tarde, pedía whisky y se quedaba. Sus conversaciones con ella se alargaban cada vez más. Habló de su energía, su pasión por las soluciones sostenibles, a regañadientes, del accidente de coche que le costó la pierna hacía una década. Había sido un conductor ebrio, le dijo, con voz tranquila pero firme. Había reconstruido su vida, pero la prótesis era un recordatorio constante de lo que había perdido. Lena escuchó. Su respuesta es cuidadosa pero genuina. Compartió pequeños detalles de sí misma, su amor por los rompecabezas.
Su hábito de dibujar diseños en servilletas durante los descansos, pero nunca de su pasado. Cada pregunta sobre su vida antes del restaurante era respondida con una evasiva, una broma que no llegaba a sus ojos. Jackson estaba cautivado no solo por su habilidad, sino por su misterio. Era aguda, ingeniosa y reservada de una manera que lo hacía querer saber más. Notó cómo se movían sus manos al hablar, como si estuvieran deseando construir algo. La sorprendió dibujando intrincados diagramas de circuitos y uniones, escritos en una servilleta, que ocultó rápidamente cuando ella notó que la observaba. Solo garabatos, había dicho ella, pero él no la creyó. Una noche, mientras el restaurante se vaciaba, insistió más. No eres solo una camarera, Lena. Nadie arregla una prótesis así sin entrenamiento. ¿Dónde aprendiste? Se quedó paralizada, apretando la mano alrededor de una botella de vino. Redonda, dijo con la voz entrecortada. En una ciudad como esta se aprenden cosas. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Estás escondiendo algo. No soy idiota. Su corazón se aceleró, pero forzó una risa. Eres multimillonaria, no detective. Céntrate en lo que se te da bien. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Ahora estaba decidido. Y Lena lo sabía. Había fallado, y los muros que había construido empezaban a resquebrajarse. Fuera del trabajo, la vida de Lena era una rutina meticulosa. Evitaba la tecnología, rechazaba las redes sociales y mantenía su teléfono básico, desechable y rastreable. Pero por la noche, sola en su apartamento, sacaba su caja de herramientas y trasteaba con retales que había rescatado de tiendas de segunda mano. Circuitos viejos, motores rotos. Era una compulsión que no podía librarse, una forma de mantener vivo el recuerdo de Isen. A veces le hablaba, susurrando a la habitación vacía, imaginando su risa. Sus interminables preguntas sobre su trabajo. «Te encantaría esto, Isen», decía, sosteniendo un aparato improvisado. «Es un desastre, pero es nuestro». Jackson no podía dejarlo pasar. La habilidad de Lena no solo era impresionante. Era imposible para alguien sin años de formación especializada. Contrató a una investigadora privada, Sarah Chen, la mejor de San Francisco, para que investigara el pasado de Lena Grant. En cuestión de días, Sarah entregó un expediente que dejó a Jackson atónito. Lena Grant no existía antes de 2021. Pero Lena Grayson era una prodigio de la robótica que había desaparecido tras un escándalo en Neuroch. Sus prótesis impulsadas por IA habían sido vendidas al ejército para drones experimentales contra su voluntad. La traición provino del Dr. Marcus Reed, director técnico de NeuroX y examante de Lena, quien falsificó su consentimiento y cosechó millones. Las consecuencias fueron brutales demandas, una campaña de desprestigio y titulares que pintaban a Lena como cómplice. Pero el expediente reveló más. Una tragedia que golpeó a Jackson como un puñetazo, el hermano menor de Lena. Isen murió a los 19 años en un accidente de laboratorio. Un prototipo diseñado por Lena falló durante una prueba. La interfaz neuronal se sobrecargó y causó un accidente fatal. Explosión. El informe incluía una foto de Lena y Isen riendo, abrazados, en una conferencia tecnológica. Ella tenía 25 años. Él, 18. Ambos brillantes e inseparables. Tras su muerte, Lena desapareció, borrando todo rastro de sí misma. Jackson estaba sentado en su oficina. El horizonte de la ciudad, oscuro tras su ventana. El expediente le pesaba en las manos. Lena no solo se escondía de un escándalo. Huía de un dolor que la había destrozado. Pensó en sus sonrisas cautelosas, en el dolor en sus ojos cuando la presionaba demasiado. Se estaba enamorando de ella, no solo de su talento, sino de su resiliencia, de su fuerza silenciosa. Pero sabía que la verdad podía destruir su frágil paz. Sarah, la investigadora, le advirtió, ha construido una nueva vida. Señor Cain,
Desenterrar esto podría herirla más de lo que cree. Necesito comprenderla. Dijo que ella es diferente. Sara arqueó una ceja. Ten cuidado. La gente como ella no huye. A menos que le teman a algo grave. Semanas después, Jackson confrontó a Lena. Era una noche tranquila. El restaurante estaba casi vacío. La lluvia afuera tamborileaba constantemente contra las ventanas. Esperó a que terminara su turno y la encontró en la barra mientras pulía vasos. Lena Grayson, dijo en voz baja pero firme. El vaso se le resbaló de la mano y se hizo añicos en la barra. Su rostro palideció, sus ojos abiertos de par en par por el pánico. No sabes de qué estás hablando. Lo sé todo, dijo, acercándose. Neuroch Marcus Reed. Isen. Sé por qué huiste. Lena contuvo la respiración y le temblaron las manos. Por un momento, pensó que saldría corriendo, que desaparecería en la noche, como hacía años. Pero entonces se dejó caer en un taburete, con los hombros hundidos. ¿Cómo lo supiste? Tengo recursos, dijo, con suavidad. Pero necesito que me lo digas tú. Se trasladaron a una mesa de la esquina. El restaurante estaba oscuro y silencioso. La voz de Lena era apenas un susurro mientras hablaba. Le contó sobre su ascenso en Neurotech. Su sueño de ayudar a los amputados a vivir vidas más plenas. Habló de Marcus, su mentor y amante, quien había prometido proteger su trabajo pero lo vendió al ejército. En cambio, el escándalo destruyó su reputación, pero la muerte de Effan le rompió el alma. Estaba probando mi prototipo, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. No vi un fallo en la interfaz neuronal. Se sobrecargó y él se fue. Fue mi culpa. A Jackson le dolía el pecho. Quiso acercarse a ella para decirle que no era su culpa, pero sabía que ella no lo oiría. En cambio, dijo, no has terminado, Lena. Eres demasiado buena para esconderte así. Ella se rió. Un sonido amargo. ¿Crees que puedo volver atrás? El mundo no perdona y no lo merezco. Te equivocaste, dijo con ferocidad. Cometiste un error. No traicionaste a nadie. Marcus sí. Y Isen querría que siguieras adelante. Sus ojos se encontraron con los suyos, crudos y vulnerables. Por primera vez, no apartó la mirada. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó. Porque te veo, dijo. No a la camarera, no al prodigio. A ti. Jackson no la presionó, pero tampoco la soltó. La invitó a su laboratorio en Cain Energy, unas instalaciones enormes llenas de tecnología de vanguardia. Lena dudó, su miedo a volver a su antigua vida en conflicto con la atracción de la creación. Pero cuando entró en el laboratorio, el olor a metal y el zumbido de las máquinas despertaron algo en su interior. Sus manos ansiaban construir, arreglar, crear. Empezaron poco a poco, trabajando en secreto en un nuevo diseño protésico. El ingenio de Lena era innegable. Sus ideas superaban cualquier logro del equipo de Jackson. Diseñó una prótesis ligera impulsada por IA que se adaptaba a los movimientos del usuario en tiempo real, aprendiendo sus hábitos para proporcionar una movilidad fluida. Las noches largas se convertían en madrugadas, y su colaboración se convertía en algo más profundo. Jackson la observaba, cautivado por su concentración, su discreta brillantez. Se sorprendió mirándola de reojo, notando cómo fruncía el ceño al resolver un problema. La forma en que sus escasas sonrisas iluminaban la habitación. Una noche, mientras probaban un prototipo, se arriesgó. Eres increíble, Lena, dijo con voz suave. No solo tu trabajo. Tú, se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Jackson, no. No puedo. No después de lo de Marcus. Se acercó, rozando la mano de ella. No soy él y no me voy a ninguna parte. Lena se apartó, pero el momento perduró. Una chispa que no podía ignorar.
Durante las semanas siguientes, su vínculo se profundizó. Jackson compartió historias de sus propios fracasos, empresas fallidas, relaciones rotas, la soledad de su éxito. Lena se sinceró sobre Eisen, con la voz quebrada al describir su risa, su curiosidad desbordante. Le contó a Jackson cómo se quedaban despiertos hasta tarde, dibujando diseños juntos, soñando con cambiar el mundo. Por primera vez, se sintió segura, pero el pasado nunca estaba lejos. Las pesadillas de Lena regresaron. Destellos de la explosión del laboratorio. El rostro de Eisen. Los titulares que la destrozaban. Se despertaba jadeando, agarrando el colgante. Había empezado a usar una sencilla cadena de plata que había sido de Asins. Jackson notó su inquietud. La forma en que se estremecía ante el sonido de una impresora 3D o se detenía cuando una alerta de noticias mencionaba a Neuroch. No la presionó, pero hizo una promesa silenciosa de protegerla pase lo que pase. La nueva prótesis fue un triunfo. Jackson insistió en probarla él mismo. Y cuando caminó suave y sin esfuerzo, como si la pierna fuera parte de él, los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Lo había logrado. Había creado algo bueno de nuevo. Celebraron en silencio, compartiendo una botella de vino en el laboratorio, sus risas resonando en el espacio vacío. Por un momento, Lena se sintió completa, como la mujer que solía ser. Pero la victoria duró poco. Un técnico de laboratorio, esperando cobrar rápido, filtró una foto de Lena y Jackson trabajando juntos. La imagen llenó Internet y el frenesí mediático desató un nuevo titular. El prodigio de la robótica regresa y el escándalo neurológico resurge. El pasado de Lena salió a la luz. Su anonimato cuidadosamente construido se hizo añicos. Los paparazzi acampaban afuera del restaurante y sus compañeros de trabajo comenzaron a susurrar, con la mirada fija en ella. Marcus Reed, ahora director ejecutivo de Neuroch, emitió un comunicado alegando que Lena había robado diseños patentados. La acusación la golpeó como un puñetazo, reavivando su miedo a la traición. Quiso huir para desaparecer de nuevo, pero Jackson no la dejó. Lucharemos contra esto, dijo con voz feroz. Ya no estás sola. Contrató a un equipo legal para que investigara los registros de Neuroex, descubriendo un rastro de las mentiras de Marcus. Había falsificado el consentimiento de Lena, canalizado millones a cuentas en el extranjero y la había culpado. Las pruebas eran irrefutables, pero hacerlas públicas significaba exponer a Lena de nuevo al escrutinio mundial. Dudó, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Y si no me creen?», susurró. «¿Lo harán?», dijo Jackson, tomándole la mano. «Porque te creo». Lena pasó noches en vela sopesando sus opciones. Visitó la tumba de Eisen, una pequeña lápida en un cementerio tranquilo, y le habló como siempre. «Tengo miedo, Eisen», dijo con la voz quebrada. «Pero creo que querrías esto. Querrías que luchara». El colgante le pesaba alrededor del cuello, un recordatorio de su fe en ella. La conferencia de prensa se celebró en la sede de Cain Energy. La sala estaba llena de reporteros y cámaras. Lena estaba junto a Jackson, con las manos temblorosas, pero la voz firme. Contó su historia, la traición, el escándalo, la muerte de Eisen. Habló de su culpa, su dolor y su miedo a regresar a un mundo que la había destrozado. Pero también habló de su esperanza, de su convicción de que su trabajo aún podía ser beneficioso. Jackson presentó las pruebas contra Marcus, un rastro incriminatorio de correos electrónicos y contratos que exponían sus mentiras. El mundo escuchó, cautivado, y las redes sociales estallaron. Etiquetas como almohadilla justicia para Lena y almohadilla verdad para Eisen se convirtieron en tendencia mundial. Las acciones de Neuroex se desplomaron y Marcus enfrentó cargos criminales. Pero el verdadero giro llegó después de la conferencia. En un momento de tranquilidad entre bastidores, Jackson le entregó a Lena una pequeña caja. Dentro había un colgante, una pequeña placa de circuito plateada grabada con Atenas.
Iniciales elaboradas con los restos recuperados de su primer prototipo. Lo mandé a hacer, dijo, con la voz cargada de emoción para recordarte que siempre está contigo. A Lena se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas se le desbordaron. Aferró el colgante, sintiendo la presencia de Efan, su fe en ella. Por primera vez, se sintió lista para seguir adelante, no solo por sí misma, sino por él. Jackson la abrazó y ella se apoyó en él. El peso de su pasado se alivió, aunque solo fuera un poco. El resultado fue caótico pero catártico. El diseño protésico de Lena, respaldado por la energía de la caña, se convirtió en una sensación mundial, con pedidos que llegaban en masa de hospitales y clínicas de todo el mundo. Ya no era un fantasma, sino un nombre de nuevo. Su trabajo salvando vidas y restaurando su legado. Pero la victoria no fue solo profesional. Se enfrentó a sus demonios, expuso la verdad y encontró un compañero en Jackson, no solo en el laboratorio, sino en la vida. 8 meses después, Lena estaba en el balcón del ático de Jackson, con el horizonte de San Francisco brillando a sus pies. La ciudad rebosaba de luces, un testimonio de las segundas oportunidades. Ya no era camarera, sino socia de la división de robótica de Cané Energy. Sus diseños transformaban vidas en todo el mundo. El colgante colgaba de su cuello. Las iniciales de Isen. A la luz de la luna, Jackson se unió a ella. Su nueva prótesis se movía con fluidez, símbolo de su triunfo compartido. «Lo lograste», dijo con voz cálida. «Has vuelto». «Lo logramos», corrigió ella con una sonrisa genuina, la que no había mostrado desde que Isen vivía. Se enfrentó a su pasado, recuperó su futuro y encontró algo inesperado: amor. Jackson le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y ella no se apartó. La calidez de su tacto la tranquilizó, un recordatorio de que ya no estaba sola. Se quedaron en silencio, con la ciudad zumbando a sus pies. Lena pensó en Isen, en los sueños que habían compartido, y sintió una paz que no había conocido en años. Lo había perdido todo. Una vez su hermano, su carrera, su nombre, pero ella había construido algo mejor, una vida basada en la confianza, el propósito y el coraje de volver a crear. El futuro se extendía ante ella, infinito y brillante, como una máquina perfectamente calibrada, lista para funcionar eternamente. Mientras el viento traía los sonidos de la ciudad, Lena se inclinó hacia Jackson, con el corazón lleno. No era solo Lena Grayson, la prodigio, ni Lena Grant, la camarera. Era Lena completa, intacta y lista para afrontar lo que viniera.